Hola amigos, bienvenidos al canal. Me alegra que estén aquí, ya sea que regresen o sea su primera vez. Vamos allá. Normalmente no necesito presentar a mi querido amigo Axel Reitz. Pueden investigar sobre eso, solo búsquenlo en Google, vayan a su canal o vean las entrevistas en el mío. Pero Axel, primero que nada, te saludo en este día de otoño bastante lluvioso aquí desde Schleswig-Holstein. Saludos hacia Colonia. Sí, es el típico clima del norte de Alemania. Aquí tampoco está bonito, pero por suerte todavía está seco, con énfasis en el todavía. Bueno, entonces, si aquí ya está tan nublado, gris y completamente lluvioso, en Schleswig-Holstein también atravieso una etapa lluviosa en mi vida y en la tuya. Y es que alguien me pasó un viejo documental, Nazis en Alemania. No sé cómo se llama originalmente, no sé quién lo produjo. A menudo preguntan por qué no enlazo el video original o la fuente. Amigos, si no lo sé ni puedo averiguarlo, no puedo hacerlo. Lo haría si pudiera. Mis respetos, que nadie se ofenda. Si alguien produjo esto, contácteme y lo enlazo. Gracias por el trabajo, por la información aquí en el área del extremismo. Axel, creo que también vas a salir aquí. Conocerás a varias personas que mostraremos enseguida. A veces nos gusta mostrar cosas antiguas, ya que suelen reaparecer. Y estos son los comienzos. Si vemos aquí en los medios de Volksfront, estos son los primeros pasos con los que el extremismo de derecha aprendió a caminar en las redes sociales o... ¿Es así? Sobre todo, algunos de los protagonistas siguen activos incluso hoy en día y han construido estructuras que, como ya mencioné, todavía ejercen influencia actualmente, o al menos se tomaron como base para desarrollar otros proyectos. Y Volksfront Medien, como también vemos en pantalla, fue uno de los primeros proyectos mediáticos muy activos de la escena neonazi. Eran activistas muy jóvenes provenientes de las filas de las fuerzas libres. Creo que en ese entonces se llamaban Schwalm-Eder, que también actuaban como nacionalistas autónomos y que realmente publicaban regularmente compilaciones de videos de manifestaciones, discursos y reuniones. Y sí, así es como sucede, Neos. Estas personas luego salieron a la calle y cometieron actos de violencia. En el año 2008, frente a un club juvenil donde se sospechaba que había antifascistas, tres jóvenes fueron atacados, golpeados y pateados. A una joven de 18 años le arrebataron el celular de la mano con tanta violencia que se le rompieron los ligamentos. Y esos sí que eran unos verdaderos angelitos. Y hoy en día muchos seguían por ellos. Y hoy en día ya no se necesitan grandes conocimientos sobre el trabajo con medios, edición y todo eso. Hoy con el celular puedes encontrar cosas parecidas en casi todas las plataformas. Eso lo ven. Observamos que personas pueden lograr gran alcance solo con un celular en la mano. Analicemos cómo comenzó esto en los niños y sus consecuencias. Muy buenas noches, queridas espectadoras y espectadores. El Rod Brown Garnes, sí. Ahí permítanme intervenir directamente. Ese era Michael Coate, o sea, una verdadera eminencia de la escena de extrema derecha. Siempre buscó desde la extrema izquierda con nostalgia por la República Democrática Alemana y admiración por Honecker formar un frente transversal. Por supuesto, eso fracasó rotundamente. Luego fue por un tiempo vicepresidente de la República Democrática Alemana. La Partido Comunista de Alemania, este era un pequeño grupo comunista marginal. Y en ese entonces Tomás Brell lo incorporó con su supuesto concepto de Carfront, el KDS del cual también soy cofundador. Ahí vemos la bandera ondear. Eso realmente era un panóptico como pocos. Uno, Pero hay que decirlo, ¿quién hoy, para lo que yo tampoco estaba preparado, si yo fuera un extremista de derecha, no habría entendido cómo funciona eso? Una nostalgia absoluta en las manifestaciones de extrema derecha. La bandera de la República Democrática Alemana con negro, blanco, rojo, para mí habría sido totalmente inaceptable. Yo decía que eso era enemigo de clase, para mí habría sido un no-go. Pero hoy, como dices tú, Michael Cott, ¿crees que probablemente sería alguien que podría conectar muy bien ahí con esas coincidencias? aún es muy ecléctico, demasiado mezclado al azar, pero fue un pionero. Esta nostalgia y embellecimiento del Estado terrorista de la República Democrática Alemana también me resultaba inaceptable, lo que era un punto constante de fricción con él. Si hubiera sido por mí, me hubiera encantado echarlo 8 veces de la organización,
pero Tomás Brel quería mantenerlo como una especie de tapadera, porque decía, si volvemos a formar una organización a nivel nacional, la van a prohibir de inmediato. Nosotros, como neonazis conocidos, ya estábamos, al menos él, en muchas organizaciones prohibidas. Debemos presentarlo diferente para no ser tan vulnerables. Creo que él también se dio demasiada importancia. Podría haber venido un KDS prohibido si él no hubiera sido tan insignificante. Era un grupo disidente dentro de otro, una secta dentro de la secta. Eso probablemente llevó a que no se prohibiera antes de que ellos mismos se disolvieran. En realidad, la idea no era crear un frente transversal, sino una estrategia de relaciones públicas de Tomás, para que básicamente con camisas pardas y, ya ves, banderas que recuerdan y se inspiran absolutamente en la simbología nazi, pudiéramos volver a jugar un poco al movimiento de Miguel Kuhn. Y él pensó, así estamos mejor protegidos contra la prohibición que si simplemente decimos de nuevo, aquí estamos, la Alianza de Lucha de los Socialistas Nacionales. Sí, supongo. El documental es cómo los extremistas de derecha atraen a la gente. Lo siento, parece... Para mí parece algo hecho por uno mismo. ¿Será que aquí hay alguien que sí vio la propaganda nazi? ¿De verdad? Sí, hacer una publicación sobre eso, pero eso no me parece una producción de la televisión pública ni de ninguna productora. Tampoco se menciona a ningún periodista ni a ningún empleado. Creo que probablemente provenga de algún grupo de investigación o algo así. Buscan de nuevo la opinión pública con provocaciones llamativas. Nacionalistas, como aquí el 1 de mayo en Leipzig. Podría haber sido una grabación de ayer. Por suerte, ahora ya no hay tantos participantes, pero en ese entonces el potencial era muy grande. Son, como mencioné antes, solo la punta de lanza de un movimiento de masas que algún día se desbordará por las calles alemanas. Y casi me gustaría llamarlo un tsunami nacional, que es en lo que se convertirá. Un tsunami que entonces no devastará las costas de Asia, sino que limpiará los guetos de Alemania. Una ola purificadora del socialismo nacional. No sé, ¿tuviste contacto con él? No, eso... Fue todo así. Partido yo estaba en la... Neonazi. Dieter Ritt también suena como un extremista de derecha de muchos años. Siempre fue activista, o sea, también una figura muy militante. Por un tiempo vino de la región del Ruhr, luego se mudó a Baja Sajonia. Allí se casó con Ricarda Riefling, quien adoptó su apellido y luego se convirtió en una alta funcionaria del Partido Nacional Democrático. Luego, por un tiempo, como suele pasar en la escena, la camaradería solo dura hasta que aparece una mujer. Cuando la querida Ricarda empezó a salir con Jürgen Gans, ¿Lea, te suena ese nombre? Diputado estatal del Partido Nacional Democrático, empezó una relación y luego también se inclinó más hacia el lado de los radicales serios bajo Holger Apfel. Para Dieter Riefling, a quien en la escena también le decían Miesling, eso era totalmente inaceptable. Hubo cosas que realmente eran dignas de película, Todo lo que pasó ahí, o sea, eso podría ser una historia sacada directamente de Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Oh Dios, no tenemos que entrar en detalles ahora, pero es para que todos sepan con quién están tratando aquí. Él es Dieter Riefling, un activista de extrema derecha desde hace muchos años hasta hoy sigue siendo incorregible. Y alguien a quien le gusta tanto hablar, solo como una pequeña anécdota, Christian Horch y yo a veces tuvimos que apagarle el altavoz en las manifestaciones para que se callara, porque de lo contrario no hubiéramos podido mantener el tiempo asignado para la manifestación si... Eso es apropiado para la época. Si la calle no nos pertenece, tampoco podemos luchar por los parlamentos. ¿Y a quién le pertenece la calle? Sí. ¿No es nuestra? Thorsten Heise,
quien sigue activo hoy en día en su tierra natal, es un vínculo importante con las estructuras neonazis militantes, y su hijo también ha seguido sus pasos. Desafortunadamente también ha estado en los medios últimamente debido al proceso por un ataque a un periodista. También Ahí ya vemos personas que hace 30 años, hace 20 años ya gritaban los mismos lemas que hoy en día. ¿Y si la calle no pertenece a nadie? creo que esa persona en el fondo casi se parece a ti. Tienes razón, de hecho, ese soy yo en el fondo. ¿No te habías visto ahí? Me hubiera gustado tocar la campana, pero sí. Pero no te habías visto, exacto. No me vi en ese momento, pensé, Esa cara la conocemos de aquí a ahora. en ese entonces ves a un hombre joven realmente feliz y satisfecho que de verdad salía a la calle con bondad de corazón y alegría para predicar el amor. No me sorprendería, yo también di un discurso ahí, aunque mis palabras ahí también se malinterpretaron. Espero que todos nos salvemos de eso. Sí, siempre me parece especialmente interesante verlo contigo. Sé que quizá no te guste verlo, pero a mí me parece interesante. Con el Axel que conozco en internet y el Axel que conozco personalmente, mucha gente ya no logra unirlos. Los que te conocen, incluso mi círculo de amigos que no se han relacionado contigo, y tampoco sabían quién eres cuando les digo, él es Axel, él hizo eso. Y así sucesivamente. Para muchos eso no es tangible, por eso siempre me parece tan interesante verlo. Bien, sobre la persona que vemos aquí detrás de Thorsten Heise, para mí es alguien realmente muy antipático, pero también siempre fue alguien que en la escena siempre se aseguraba de ganar dinero, también manipulaba de un lado a otro, así que también es un gran beneficiario de esta escena. Sobre el tema de la chusma se pelea, la chusma se reconcilia, los buenos camaradas siguen unidos. Bueno, Dieter Riefling fue brutalmente golpeado una vez, sí, casi le cuesta la vida. Y siempre se rumoreaba que las personas que lo interceptaron y golpearon estaban actuando por encargo de Thorsten Heise. Y durante mucho tiempo ambos se evitaron por completo, así que Thorsten Heise era como un absoluto enemigo para Meisling. Él tampoco habló mucho al respecto para mantener el código, la omertá, pero al sentarse en una ronda cervecera hablaba de todo, menos como amigo sobre Thorsten Heise. Reiluminar eso para que la imagen actual muestre a ambos como oradores. Ambos invocan la camaradería, el tsunami nacional, la unidad. Eso tampoco necesariamente impide que la gente también se ataque entre sí dentro del grupo. Pero no luchan por los parlamentos. ¿Y de quién es la calle, si no es nuestra? Si los neonazis en los años 80 eran solo un pequeño grupo marginal, el extremismo de derecha está en ascenso. Con música, sus propias marcas de ropa y videoclips, los nazis de hoy quieren llegar cada vez a más jóvenes. Se acercan al centro de la sociedad y antes de que noten que es una marca nacionalista, ya es moda. Uno dice, me da igual, ¿no? ¿Sabe a qué me refiero? Creo que eso se transmite bien y ese es el sentido de esto. Así debe ser, queremos adoctrinar. Deberíamos haber escuchado mucho más a esas personas, ¿no? Lo que decían esas personas, pero muchos lo ignoraron. Axel, locos, déjalos, eso se va a quedar como un grupo marginal, no lo van a lograr y así sucesivamente. Sí, muchos actores activos en ese tiempo que presenciaron eso también deberían cuestionarse. No, oye. Sobre todo que la sociedad nunca quiso aceptar que esta escena realmente tiene el potencial de alcanzar un impacto masivo. Especialmente a través de los nuevos medios que se propagan increíblemente rápido, especialmente también a través del estilo de vida. La extrema derecha siempre se veía como, esos son extraterrestres, una secta, no hay que preocuparnos. Pero que muchos de ellos ya aparecían en la pantalla, en la habitación de los niños, en la PC de casa, y que muchos jóvenes decían, oh, wow, qué chido, esa es una marca genial, con eso puedo provocar. Eso se ignoró mucho tiempo antes de abordar el tema, nota E. Por ejemplo, medios del Frente Popular y agitaciones modernas. La serie de videos neonazis es subida a la red por miembros de pequeños grupos de Hesse y Turingia. Propaganda anticuada en un diseño de video atractivo para jóvenes, extractos de un video reciente. Ojos alemanes en ti, estás en guerra. Eso
El sistema fomenta y protege a los homosexuales. Ellos no tienen hijos. Eso... El sistema favorece a los extranjeros, ya que tampoco tienen hijos alemanes. El sistema promueve abortos, asesinando niños alemanes. Solo a los elegidos fanáticos de un solo mundo les estorban los niños alemanes. La última mañana eran 45, pero su guerra sigue. El contenido es muy claro. ¿Viejo? Contenidos, con la palabra. Con la palabra. Son número 1 en TikTok, los escuchan. Las consignas y enemigos son los mismos, solo con ligeros cambios en el lenguaje para llamar la atención. Pero especialmente en las nuevas estructuras como Juventud Alemana Adelante, se puede encontrar exactamente este discurso tal cual. Hablan directamente, conversación directa, directo. Eso es grande. Una imagen clara del enemigo. No diferenciar. Nosotros queremos, ellos no. Ellos tienen la culpa y son la ruina. Alemania. Limpiamos claramente también con un discurso emocional y entrenados para la militancia. Porque detrás de eso no está la idea de vamos a manifestarnos y discutir y luego todo va a cambiar. Ahí están los enemigos y quienes destruyen a nuestro pueblo. Antes lo hacían realmente mal, hay que decirlo. En ese entonces la escena no estaba mejor. Pero hoy en día cualquier activista puede hacerlo con su celular y logra 100 veces más que antes. Estas estructuras, eso... Son contenidos que provienen del nacionalsocialismo, ¿no? Ahí lo principal es el racismo cuando se habla de la pureza de la sangre. Por ejemplo, donde está la ideología de la comunidad del pueblo, que se menciona varias veces. También hay anticapitalismo. Entonces, si uno resume todo eso, no es otra cosa que lo que se puede leer en Mi Lucha. Actualmente existen muchos de estos videos en la red mundial. Para los neonazis es la oportunidad de difundir sus mensajes de odio. Extractos del video Nuestro objetivo, nuestro deber. Vemos en el capitalismo y esta sociedad una estructura artificial creada por las altas finanzas. Abogamos por un nacionalismo que defienda los intereses del pueblo frente a otros estados y pueblos. Nosotros nos comprometemos con uno. ¿Sabes qué vibra tengo aquí? ¿Recuerdas el video de Ibesisi que aquí? Reunión de salchichitas federales, fue la 4 o la 6, creo que la 6. Y ahora estamos hablando aquí, casi 20 años después, diría yo. ¿De qué estamos hablando aquí? 2, 8, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2. 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Ha sido algo así como máximo, ¿no? Socialismo, que representa los intereses del pueblo y encuentra su perfección en la comunidad popular. Lo más alto es la transmisión pura de la propia vida, la preservación de la sangre alemana y de la cultura alemana. Científicos como el sociólogo berlinés. Sí, es muy parecido a lo que se ve hoy en día. No, siempre es importante también eso. Mostrarlo. Lo tengo aquí conmigo ahora mismo. En la computadora. Un momento para que uno pueda tener esa sensación. Un momento. Sí, lo tengo aquí a la mano. Pero es el pionero del movimiento identitario, como se ve en los videos, cómo se acercaron. No, sí, claro. Hablar directamente a la cámara, actuar de manera activista. Lo mejor sería el bosque alemán, donde se invoca la cultura alemana. La IB hoy en día es más versada en el lenguaje. Ellos evitan palabras desencadenantes o declaraciones demasiado obvias como la pureza de la sangre alemana. Martin Sellner no diría eso. Pero la ideología que está detrás es la misma tontería de sangre y suelo, solo que presentada de manera un poco más eufemística, un poco más suavizada. No, sí. Perdón, fue poco profesional. Debía responderle rápido a mi esposa. Solo que no te traigo café. Ya es demasiado tarde para eso. Eso ya pasó. Espera, solo reviso una cosa, rapidito. Mis datos aquí. Déjame revisar una vez más. Vea aquí. Lo mostraría rápidamente una vez. ¿Vas a empezar a caminar con nosotros? Sí, ahora. Giramos las décadas, eso es muy parecido. Mira, sí, ahora, sí, eso es muy parecido. Este bosque.
un poco de pelea. Los chicos alemanes también necesitan algo de contacto físico. Esas imágenes de la patria y las... Se niegan los hechos. Esa corrección política lo detiene todo. De eso Se ha convertido en un enfoque de solución real. ¿No es eso lo que siempre digo sobre el movimiento identitario? Sí, incluso esta pequeña secta que también es muy reducida siempre ha recibido cierto poder de influencia, porque en los medios siempre decían que ellos hacían algo completamente nuevo, las acciones de ellos nunca habían existido antes. En esencia es lo mismo presentado de forma diferente. Antes no era visible, Axel. Antes no era así. No era visible así, porque nosotros, una de las primeras acciones que vi entonces fue, por ejemplo, que la Junta Nacional, Sascha Wagner y Melanie Dietmar, aún activos en la extrema derecha del Ruhr, subieron a la torre de perforación y colgaron una pancarta. Sí, llamó más la atención porque un equipo de cámaras de Spiegel Televisión lo grabó, pero no alcanzó a tanta gente como cuando unos de la IB subieron a la puerta de Brandeburgo e hicieron lo mismo. El profesor Richard Stoss advierte sobre la radicalidad de muchos videos. Dice que las fronteras entre los lemas de lucha virtuales y la violencia real son frágiles. Especialmente en estos grupos neofascistas radicales, el descontento con el sistema es tan fuerte que aquí se hace un llamado muy militante a luchar contra el orden existente. A veces suena como frases vacías, pero creo que no deberíamos subestimarlo. Por el momento todavía son grupos pequeños, pero de ahí también puede desarrollarse algo como el terrorismo de derecha, puede desarrollarse un terrorismo de derecha. La disposición de quienes usan esa expresión está presente. Aquí aún no se conocía al NSU, hay que decirlo. Después el Grupo Subterráneo Nacional Socialista fue responsable de 11 asesinatos. Recomiendo ver la historia de Michel Kiesewetter. La transmitió Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland o Zweites Deutsches Fernsehen, que produjeron un programa de media hora. Me gustaría reaccionar a eso. Gracias. Quizá también te interese, Axel. Es un tema muy interesante y emocionante. Lo que quería decir aquí es que... Espera, voy a hacerlo ahora. Momento, Michel Kiesewetter. El que escribe permanece. Veneno, camarada. Así. Perdí el hilo. Debo retomarlo porque mencioné a Michael Kiesewitz y luego NSU. Estoy saltando... Un momento, o sea, lo que él dijo. Así que estas consignas y esa actitud militante, aunque suenen como palabras vacías, pueden ponerse en práctica muy rápido y llevar al terrorismo de derecha es una suposición justificada. Vemos que incluso los productores de estos videos de medios del Frente Popular en algún momento salieron y atacaron a personas que simplemente habían señalado como enemigos. Querían antifascismo, simplemente agarraron a personas que tenían el cabello largo, como también lo dijo el juez en su fundamentación de la sentencia. Eso pudo pasarle a cualquiera, a eso me refiero. No se trataba principalmente de enemigos destacados, sino que eran jóvenes alemanes, estaban en el club juvenil, salieron, fueron atacados brutalmente por nazis, golpeados en el suelo, pateados. Eso le puede pasar a cualquiera. Con solo tener el cabello largo dicen, no, él es un izquierdista, güey. Solo preguntan de dónde eres y ya te has convertido en víctima. Tenía un pensamiento nuevo, pero ya no lo recuerdo. Me distraje yo mismo. Eso. El sistema ha declarado la guerra. Es hora de responder. Ahora lo tengo. Y se dijo, la cosa aún no está decidida. Y se dijo aquí, contra el sistema, contra el orden establecido. Eso fue lo que dijo. Siempre dicen que el sistema o la democracia deben desaparecer y eso es lo curioso. Pero yo diría que si le preguntas al 95% de las personas qué quieres, qué política quieres implementar, ya lo has explicado aquí varias veces que esas personas ni siquiera saben cómo harían política, ni siquiera en la política real. Lo hablamos ayer con Carsten Stahl. Yo también quiero más, quiero guarderías gratuitas, quiero comida gratis para los estudiantes, quiero que bajen el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. También quiero calles bonitas y todo eso. Yo también lo quiero, pero me he vuelto realista. Todo debe financiarse, el dinero debe surgir de algún lugar. Ese es el problema. La gente dice que el sistema debe irse. Luego preguntas, ¿Budwalter y Sauer? Sabina es...
Sí, pero la problemática es que muchas personas hoy en día están tan enfocadas en su propia posición y son tan poco empáticas que ya no entienden nada sobre equilibrar intereses. Una democracia vive de que diferentes intereses y diferentes modelos de vida tengan su espacio. Eso solo es posible con compromisos. Y muchas personas ya no quieren llegar a compromisos porque dicen yo tengo la razón, mi opinión es la única verdadera. En consecuencia, eso significa que aquel que me contradice está equivocado, es tonto, es bobo, es manipulador, es quien impide que el paraíso pueda existir en la tierra. Por eso es legítimo quitarle sus derechos, oprimirlo o, si es necesario, incluso golpearlo. Esa es la célula madre de la radicalidad, del extremismo que hoy en día se ha extendido a amplios sectores de la sociedad, donde ya no se reconoce que mi opinión es solo mi opinión y que alguien con una opinión diferente tiene exactamente el mismo derecho de expresarla, promoverla y defenderla que yo, sino que siempre se exige mano dura. De repente surge el anhelo de un estado totalitario, de una nueva dictadura. Tras nuestra victoria, nunca más guerra. Chistoso, muy chistoso, pero yo también lo entoné en ese entonces. Era una consigna sobre el carácter alemán, sobre el nacionalsocialismo. ¿El mundo sanará? En nuestro mundo perfecto, a cada pueblo su nación, a cada nación su socialismo, ya no habrá más guerras. Qué tontería, qué estupidez. Lo maquillaron bien. La gente que siguió a Helmut Schikorea, nunca más guerra tras nuestra victoria. No lo dicen solo como un chiste barato, realmente lo dicen en serio. ¿De verdad creen que su camino los llevará al paraíso? Dios, los extremistas de derecha están tomando el control. Este es un CD que produje, una camiseta que hice, Nacido para odiar. Acabamos de ver un gráfico que diseñé, pero sí. Así que aquí se cierra. Amiga Home, eso fue. Amis fuera, sí. Amis fuera. Yo no los diseñé, solo tuve la idea y mi diseñador gráfico principal los hizo. Pero esas eran las consignas que en ese entonces queríamos producir como una versión un poco más moderna y también orientada hacia temas supuestamente de izquierda. Por un tiempo también fueron populares en la escena y las escuchamos. Ese discurso contra el capitalismo, los gringos y el imperialismo occidental no existía así por mucho tiempo en esa escena germanófila. Siempre es impactante ver eso. 4 extremistas de derecha se apropian de culturas juveniles actuales y descubren a los de izquierda. Quiero saber qué haría el cantante de Inborn Hate. Incluso desde Mecklemburgo, Pomerania Occidental, participaban en Blatt y otras estructuras. Luego estudió algo relacionado con ingeniería mecánica o algo así. Por supuesto no quiero decir el nombre. Me gustaría saber hoy en día cómo es su forma de pensar. Si ahora se ha distanciado de eso, o si hoy apoya a la AfD, o se ha vuelto demócrata de nuevo, o si todavía tiene contacto con Blatt y otras personas. Eso a veces me interesa mucho. Sí, aquí no existe la Agenda 2010, señor Gotchke. Un cambio de imagen intencionado. Sí, aquí. Esa camiseta también se vendió y distribuyó ampliamente. Uno de los lemas actuales es No a la Agenda 2010. En otra camiseta aparecen como socialistas con motivación política y una bandera roja. Antes en revistas de la escena salían las cabezas de la Waffen, SS y Wehrmacht. Hoy hay crítica social anticapitalista. La camiseta con una cierta actitud marcial o con ciertos detalles. Gabriel Landgraf me contactaba a veces. Lo conozco desde hace mucho. Lo conocí en Berlín. Ahora también he intercambiado CDs, teníamos una conocida en común. Me contactó un par de veces por Facebook con consignas que ya simplemente están muy trilladas. Se nota que ya no tienes cabida ahí, que tampoco logras llegarle a los jóvenes. Y sobre todo, uno se subió al tren de elegir temas que están de moda en este momento. Un ejemplo de esto son las campañas de alimentos antígeno y el antiimperialismo llamativo.
Así, no son pocas las revistas de extrema derecha que exigen el boicot de productos estadounidenses. Y también revolucionarios como Che Guevara son apropiados por los neonazis. Eso sigue ocurriendo hasta hoy. Hay muchas tiendas de extrema derecha que venden camisetas de Che Guevara, el propio Che Guevara enmarcado. Lo sé, realmente no estoy metido en ese tema. Era un nacionalismo de liberación de la izquierda que en ese entonces también era muy popular, que luego se dirigió contra el imperialismo estadounidense, contra el capitalismo. Che Guevara representaba ese nacionalismo de liberación, a eso me refería. Pero muchos porque también lo han presentado como antisemita. ¿Es así? La verdad no lo sé. Bueno, él sí hizo declaraciones claras. Che Guevara era homofóbico, ¿no? Era antisemita, era racista en ocasiones. Pero eso realmente no tuvo importancia para la escena. Para nosotros lo más importante eran sus declaraciones. Patria o muerte, la patria o la muerte, tenemos que defender nuestra patria contra los verdaderos enemigos. Nos subimos a ese tren, adoptamos símbolos y temas de izquierda y los volvimos nacionalistas, ¿no? Casi como una exhibición, porque hay préstamos similares en estos movimientos. El diseño de muchas revistas neonazis hoy es casi indistinguible del de publicaciones de izquierda. Eso ya se dejó atrás. Se intentó aprovechar ahí, pero de esos proveedores de izquierda ya se han alejado bastante. En algún momento esa escena también quedó en el pasado. Durante un tiempo fue una moda. Luego surgieron nacionalistas autónomos y provocaciones en todas partes, incluso internas. A las viejas estructuras que luego también fueron responsabilizadas de que no hubiera un triunfo mayor. Pero en algún momento ya estaba trillado, en algún momento ya a nadie le importaba. Después dejaron de salir reportes de prensa y la escena ya no pudo crear nada nuevo. Y todo se vuelve aburrido incluso para los jóvenes. Y así muestran, sí, no tienen que raparse la cabeza, no tienen que disfrazarse de alguna manera para que los aceptemos. Pueden seguir como son, usar pantalones holgados, vivir su estilo juvenil y aún estar con nosotros. Y esa es una reubicación muy peligrosa porque ya no se pueden usar con éxito las experiencias históricas con el nacionalsocialismo real aquí. Además, la derecha ahora se ha apropiado de muchas partes de la cultura juvenil. Es un sentimiento juvenil de vida que en muchos ámbitos del Partido Nacional Democrático se ejemplifica o vive plenamente. No son los mismos de antes, por eso las viejas recetas ya no sirven. Punto. Bueno, está bien resumido, ¿no, Hat? Lo dijo perfecto, ese era mi objetivo, modernizar con temas actuales. Sí, alejarse de ese pasado eterno, aquí la Wehrmacht y allá la última batalla de cerco en el este y así sucesivamente. Eso era simplemente el pasado eterno. Tipografía Fracture, negro, blanco, rojo. Sí, y Rudolf Hess y Axel. Más importante aún, como se dijo, la prevención y pensar diferente. Exactamente, ¿no? Entonces yo veo proyectos que muestran cosas donde digo, hombre viejo, ¿cuándo fue la última vez que vieron a un joven? ¿Han hablado con padres de alguien radicalizado en casa o que consume contenido así en TikTok y redes sociales? Hay que reorganizarse, ¿no? Sí, y sobre todo también la temática. Hoy en día ya no sirve de mucho llevar a jóvenes de extrema derecha, que quizá ni siquiera se ven a sí mismos en la tradición del nacionalsocialismo, a Auschwitz. Sí, porque ni siquiera relacionan que su visión totalitaria podría causar una catástrofe humana similar a la de esa época. Los nazis solo dicen, yo no soy nazi, vete al diablo, ¿qué quieres? Soy anticapitalista, soy patriota, soy nacionalista. Ahí se debe actuar distinto. No solo informando, sino también enfocándose en la tendencia retrógrada y revisionista de estos grupos. La Alianza de Combate de los Socialistas Alemanes, KDS. En Internet, el grupo se promociona como Canal Rojo Marrón. El objetivo del grupo es una alianza comunista neonazi contra la Alemania democrática. ¿Está bien resumido así? Sí y no. Ese Canal Rojo Marrón, Michael Cott lo publicaba siempre sin consultarlo. A menudo nos sorprendían sus comentarios. Ahora aquí está Tomás Brell, el iniciador. Junto con Christian Warcher fue uno de mis mentores que me ayudó a integrarme en la escena y cuyos conocimientos y contactos beneficiaron mi carrera neonazi. A su lado está Simon Richter. Ese era en ese entonces, según el jefe de diseño gráfico, quien también se encargaba del sitio web del KDS. Pero oficialmente nunca fue nuestro objetivo establecer un régimen comunista nacional socialista.
Siempre se exigió esto desde el preámbulo del documento fundacional del KDS. Se presupone una declaración de lealtad al pueblo y a la patria. Y con eso ya se había trazado una línea divisoria clara con muchos de izquierda que de inmediato habrían dicho, viejo, pueblo y patria, no, de ninguna manera. En el fondo solo era una mala imitación. Porque yo también habría dicho, si lo hubiera escuchado así, habría dicho que para nosotros eso habría sido inaceptable. Pero siempre es bueno recibir tu opinión al respecto. ¿Cuántas veces se ha reproducido la película? O sea, en 2002, 58 veces. Rechazamos el sistema de posguerra y el orden relacionado en general. Creemos que es injusto y dirigido unilateralmente contra Alemania. Se le han quitado derechos a nuestro pueblo y se está llevando a cabo una política que, en nuestra opinión, al final resultará en la eliminación del pueblo alemán. Porque simplemente tenemos la tasa de natalidad más baja o una de las más bajas del mundo y cada vez más ocupantes civiles están inundando nuestro país. Y Axel, muy rápido, ¿te gustaría dar una opinión personal sobre Thomas Breggen? Lo acabas de insinuar, algo. Eso siempre es importante destacarlo. Ok, ¿cómo era él como persona? Dejando de lado sus ideas, ¿cómo era él? También cuando estabas solo con él o estaban en una reunión tranquila en el restaurante comiendo. Eso me gustaría saber. Bueno, la verdad Thomas Breggen era una persona rota, hay que decirlo. Sí, Thomas Breggen era homosexual y sufrió mucho por eso. El hecho de que este tema en 1986 llevara a una división en su movimiento, en el que él tenía el rango y el nombre de representante de Miguel Kuhns, se convirtió en un asunto en sí mismo. En la disputa se le acusó de haber cometido agresiones sexuales, y él realmente sufrió mucho por eso. Nunca admitió su inclinación, pero sufrió mucho por ello. Por esta homofobia en la escena estaba lejos de ser feliz. No se llegó a... ¿Se sinceró contigo? Sí. Sí, conmigo ya lo había hecho. Yo lo sabía, para mí estaba completamente claro. Así que él también habló abiertamente sobre eso, también sobre sus amoríos y así sucesivamente. Eso nunca fue un secreto para quienes realmente estaban cerca de él. Otros activistas destacados también lo sabían y él lo dijo abiertamente. Como persona era muy agradable. De hecho, era una persona inteligente con la que se podía hablar de todo. Al igual que nosotros, cuando estamos juntos, casi no hablamos de política, porque eso ya nos ocupa constantemente en nuestro trabajo voluntario y en la labor de prevención. Entonces tampoco te preguntaría, ya no me gustaría tenerte en mi casa si también empezáramos a hablar de política aquí. Exacto, pero con Thomas Brel fue parecido. Fue muy diferente a como era con Christian Borch. Cuando visitaba a Christian Borch, hablábamos de política, manifestaciones, organizaciones. Me lo imagino. Con Thomas Brel hablábamos de eso de manera completamente normal. ¿Qué película de ciencia ficción viste últimamente? ¿Qué serie de comedia viste? Era un gran fan de Urban Prayol, era un gran fan de La Pistola Desnuda, era un gran fan de... Había una serie así de una parodia de agentes Maxwell Smart. Entonces Thomas Brel ya era alguien que realmente podía ser completamente normal y que también lo entendía. Estas cosas que ahora expresó de manera muy dura y radical, las presentaba ante la cámara de forma muy breve, pero con un toque muy humano. Entonces, con él nunca se tenía la impresión de que fuera un misántropo. Con él nunca se tenía la impresión de que iba a salir corriendo y quería abrir campos de ejecución. Él realmente lo entendía así. A esa falta de humanidad, sí, le daba un toque de humanidad simplemente por su propia manera de ser. Durante muchos años también fue un alcohólico severo. Sí, después vivió de asistencia social en 2 calles. Entonces, él siempre salía de su departamento, que le pagaba el gobierno, y caminaba una calle más para llegar a su kiosco. Ahí instaló su cuartel general, como él decía. Ahí, en reuniones con cerveza, recibía a sus camaradas, planeaba y redactaba artículos. Ahí fue donde instaló su cuartel general, como él lo llamaba, y en reuniones animadas por la cerveza recibía a sus camaradas, planeaba, redactaba artículos y así sucesivamente. La vida que él tuvo no se la deseo a nadie. Creo que si se hubiera atrevido a salir de eso con su potencial, intelecto y la humanidad que conservaba, habría tenido una vida completamente distinta y plena. Sí, es importante decirlo. Gracias, Axel. Hasta los extremistas son personas. ¿Sorpresa? Siempre hay que estar atentos. Es importante que como club y sociedad apoyemos y decir, si quieres cambiar, entonces puedes, y tienes permitido salir de ahí. Claro, tienes que correr un maratón y no un sprint, como siempre dice Axel.
Uno debe demostrar que quiere desradicalizarse. Lo mejor es acudir a un programa estatal de salida y luego seguir esos pasos. Pero todos tienen derecho a cambiar y detrás de eso hay personas y uno también tiene que liberarse de eso. Nadie, ¿verdad? No sé si alguna vez he conocido a alguien que sea malo por naturaleza. Más bien hay personas que realmente gritan, que pueden ser unos verdaderos demagogos en un escenario y aún así, como personas, están bien. Creo que en el primer escándalo hubo incluso en la película El hundimiento, donde la primera escena fue muy criticada por muchos. Donde Hitler está con Trau de Jung, creo, Trau de Jung, sí, no. Donde ella tenía miedo y se equivocó al escribir por los nervios, si no mal recuerdo, hubo muchas críticas. ¿Se puede mostrar a Hitler como humano? Sí, lo era. Lo importante es mostrar el potencial que lamentablemente tenemos los seres humanos. Cualquiera de nosotros puede convertirse en Hitler, cualquiera de nosotros puede mostrar una crueldad, maldad y perversidad increíbles. Nadie es solo malo, eso también se debe reconocer. Si no podemos ver eso, si lo ignoramos, en realidad estaríamos mostrando una visión del mundo igual de totalitaria que la de las personas a las que rechazamos precisamente por esa visión totalitaria. Al etiquetar a alguien como nazi o simplemente malo y decir que hay que excluirlo o destruirlo, lo mejor sería meterlo en un saco y hundirlo en el mar. No puede ser así. Tenemos que creer en las buenas cualidades, en el potencial de hacer el bien, apelar a eso y mostrarle a la gente que si permiten ese bien que todos llevan dentro pueden lograrlo. Si tienen el valor de dejar atrás lo malo, entonces pueden llevar una vida feliz y también pueden encontrar nuevos contactos, nuevos amigos y nuevas tareas en la vida. Más allá del odio y el extremismo, En este mismo espíritu también agita el canal Rojo Marrón, una mezcla de consignas anticapitalistas, nacionalistas y abiertamente antisemitas. en Rusia Eran las langostas, los parásitos y la gente inútil de la costa este estadounidense y sus patrocinadores sionistas. Gracias a la política realmente genial de Putin, a quien me gustaría llamar el Bismarck ruso, los llevó, digamos, por una verdadera legalidad exactamente a donde pertenecen, a los campos de trabajo. sí, sabes, un país como Rusia, donde el 90% de los bienes está distribuido entre el 10% de la población y luego hay personas en parte en algunas metrópolis. Por supuesto, los asesinatos por cordones de zapatos han sido suavizados nuevamente. Él mandó a las langostas americanas a donde pertenecen. Es un anticapitalista de acción. Qué tontería, qué estupidez. Pero en ese entonces era la misma charla que se escucha hoy en día, ¿verdad? O sea, casi igual. Hace 20 años. En algunos círculos hoy también podemos oír esto tal vez de forma más moderada. En la AfD y el Bündnis Sahra Wagenknecht. Así es, eso. Por ahora, el objetivo es producir algunos videos. Un objetivo a mediano plazo es consolidarme como trabajador especializado en medios en la resistencia nacional. El objetivo a largo plazo es para toda la resistencia nacional. Hay que generar una contraposición mediática, pues enfrentamos un panorama mediático casi uniforme. El problema era lo que había en ese tiempo. Libertad para Axel Reitz, que vemos al fondo, era un cartel interesante. No pude ir, de lo contrario habría estado ahí. Era justo esa época. ¿De permiso estatal? En la que durante 2 años pude descansar en un campamento de recuperación, sí, a costa del Estado. Eso lo voy a recortar de una vez con mi herramienta de recortes. ¿Está bien? Así lo hacemos, mira. Y así de fácil ya está guardado. Entonces, muy bien. Axel, antes de que habláramos del cartel, Tomás Burbis dijo, queremos ser como unos trabajadores especializados en medios aquí. En ese momento todo fracasó porque la escena no quiso financiarse entre sí. Nadie le deseaba al otro ni la mugre debajo de las uñas. También hubiera sido muy fácil hacer conciertos ahí. Pero eso se esfumó en los bolsillos de los Hammerskins de Blattenaner. A veces también me enojaba mucho. Espera. Porque siempre se habla de esa solidaridad y de que queremos que la escena, el movimiento, queremos hacer avanzar a Alemania, pero nunca habría llevado a decir, está bien por la lucha entre los socialistas alemanes. Para este equipo de medios hay 5.000 euros mensuales. Con 500 personas aportando 10 euros al mes, ni siquiera se reunirían 250 euros. Ellos
Siempre había términos, ¿no? Siempre había intentos de decir, ahora sí, aquí tenemos que dar tanto y tanto. Si tenemos cierta cantidad de personas, entonces tenemos el volumen financiero correspondiente para garantizar una continuidad laboral adecuada. Como mencionaste, las personas apoyaron la primera vez, pero ya no la segunda. El tercero solo respondió, ahorita tengo otros gastos. No se puede ni funciona ahora. Entonces la escena nunca lo logró debido a las peleas internas y a su propia deformidad estructural. Sí, porque no podían trabajar juntos, porque no querían mantenerse unidos para lograr algo así. Y eso es precisamente lo que hace que hoy la AfD sea tan peligrosa, porque cuentan con recursos financieros increíbles. Y luego también financian y apoyan las estructuras correspondientes. 1% sí o movimiento identitario y así sucesivamente. Eso hoy en día es de una calidad completamente diferente. La escena en ese entonces no pudo lograrlo así. Muchas gracias. Por eso, el centro de la agitación de la KDS es la World Wide Web. Para los neonazis, es una plataforma de propaganda inédita. El canal rojo marrón está dirigido a adultos jóvenes, según admite el experto en Internet de la KDS. Axel ya lo ha demostrado aquí antes. Por supuesto, para nosotros, el primer grupo al que nos dirigimos con nuestro trabajo sigue siendo la juventud. En los grupos de población de mayor edad es un poco más difícil, porque ahí las opiniones políticas, las actitudes y demás se han endurecido en parte en la sociedad actual. Y la juventud, por supuesto, siempre es un grupo dinámico que es receptivo y abierto a este tipo de cosas. Pero no siempre el KDS se muestra tan burgués como en el canal rojo marrón, donde un presentador amable con traje presenta sus mensajes de manera muy correcta. Un video interno muestra la otra cara del KDS. Haz una cadena con dos. El movimiento nacionalista, nuestro líder, el Hitler. Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. Y eso es todo. Sí, también ahí se me vio. Ese fue un evento que yo organicé en Colonia Mülheim. Así era el verdadero rostro del KDS, lo que viste ahí. Tú eres el de la camisa blanca, ya te veo en la cámara. Exactamente, ese soy yo con la correa de tormenta. O sea, una mala caricatura de Hitler. Y esa fue una reunión que solía hacerse en los cuartos traseros en ese entonces que nosotros organizamos. Así entendíamos el KDS porque alguien acaba de gritar Sieg Heil ahí, Tomás Brel. Entonces, ¿ves? No tenía nada que ver con comunismo o solidaridad internacional, sino que eso era el KDS. Eso fue una continuación de una parte del movimiento Kühnen con una estructura similar a la de entonces y los mismos lemas, los mismos protagonistas. Miguel Cot fue solo una fachada. Lo pusimos al frente para que pareciera más bien como una forma transversal de lo que realmente éramos. Un grupo nazi puro y duro, nuestro líder. El Hitler. Sieg heilig, Sieg heilig, Sieg heilig. Y muchas cosas que en el canal rojo marrón parecen anticapitalistas y modernas, en realidad no lo son. Nick Greger fue durante años un cuadro de la organización. Llegó a ser jefe de base y ahora también lo es. Ahí firmaste y hacías esas credenciales. ¿Ustedes ahí se sentían...? Se habían ido. ¿Sabes qué hay tras los lemas de lucha del KDS? Nick Greger fue durante años un miembro de la organización. Con esto se desliga, la organización trajo... al punto de apoyo. Axel Weber Reitz, eso se sabe. Y entonces... En el KDS, cualquiera que no se subiera a un árbol antes de contar hasta 3, recibía algún tipo de reconocimiento. En realidad quería otra respuesta. En realidad quería llegar a algo completamente diferente. Eso también es clave para entender a los jóvenes actuales. Desde tu época hasta TikTok, eso también tiene que ver con cierta importancia. Firmo aquí, eso es quizá el salto que logramos, el que se muestra hoy, TikTok, consigo likes. Lo has mencionado varias veces y dijiste que hoy ese es el reconocimiento, la palmada en la espalda. Hice lip sync con Lanza, con Stalgewitter o lo que sea, y aquí obtuve 800 likes y los jóvenes nacionalistas se lanzan sobre esta mujer. Aquí también importa emitir y firmar el certificado. Yo estoy aquí. ¿Quién? De hecho, al principio sí, ¿no? Me pareció algo realmente genial, ¿no? Después fui alguien que rechazó eso porque me di cuenta de que es un puro anacronismo. Parece absurdo que un grupo tan pequeño e insignificante haya dado al menos 5 certificados y premios a cada segundo miembro. Entonces redacté lo que llamé un manifiesto revolucionario, donde dejamos de lado todo eso.
En algún momento ya no quise eso porque lo vi contraproducente. ¿Aún tienes algo parecido? Sí, probablemente todavía lo tenga en algún lugar del archivo, pero definitivamente se puede encontrar en internet. Lo importante, según mi percepción, era dar a las personas una simbología y estructura comunes para construir identidad. La gente también estaba muy feliz y satisfecha al recibir un puesto insignificante. Sí, jefe de base de Ottendorf Okriller, de donde venía Nick Greger, eran 3 personas. Pero él, por supuesto, se esforzó aún más porque, wow, ahora soy jefe de base. Ahora recibí aquí de la dirección de la organización una carta, un certificado que puedo colgar en la pared. ¿Ves? Guardó todo. O sea, Nick Greger también anduvo como desertor, pero siempre fue un personaje muy dudoso. Que en algún momento también se convirtió en antiislamista, que después de su salida fundó aquí Cruzados Alemania o alguna tontería así, y luego llamó a luchar contra el Islam. Sí, no fue una salida. O sea, no fue una salida. Es alguien que más bien hizo un cambio, pero que durante algún tiempo, también con el libro que escribió, fue considerado como alguien que salió, donde lamentablemente no se examinó con suficiente detalle. Sí, qué lástima. Deberíamos hacerlo hoy. También lo apoyamos. Exacto. Leiter. Mientras tanto, él se fue y ahora conoce lo que hay detrás de los lemas del KDS. Por globalización no se entiende aquí a algún gran empresario que hace algo, sino que cuando el KDS habla de globalización se refieren a la conspiración judía mundial y hay una telaraña sobre el mundo y la araña judía está sentada justo en el centro. Durante la Alianza de Combate del Socialismo Alemán. Por supuesto, esos son códigos que se utilizan y que todavía hoy se usan en el extremismo de derecha. Ya no se habla del judío, sino de los globalistas, de la oligarquía financiera de la costa este, pero las personas que escuchan esto, que son parte de esa escena y están familiarizadas con esos enemigos, entienden ese lenguaje cifrado, saben bien a qué se refieren en realidad. Aunque su canal rojo-marrón aún es pequeño, otras organizaciones anticonstitucionales de derecha han avanzado más. Un ejemplo es el Partido Nacional Demócrata de Alemania, o Partido Nacional Democrático por sus siglas, que hoy en día es la organización de extrema derecha más activa en Alemania. La edad promedio de sus 7.200 miembros es de 34 años, claramente por debajo de la de los otros partidos. El resultado de un arduo trabajo previo en el ámbito cultural y de ocio. Oh, gracias a Dios, eso está incluido. Este video, Felipe, eso es tan vergonzoso, es tan loco. En ese entonces ya nos burlábamos de eso dentro de la escena. Ese era un funcionario neonazi de Hesse que en algún momento también fue presidente estatal del Partido Nacional Democrático en Hesse. Él publicó este video, en un momento aparece montando un caballo, ya verás, esta cosa es oro puro. Bueno, esto no fue precisamente un ejemplo de buen trabajo mediático, pero definitivamente sirve para varias risas. Solo quería agregar algo más. Se llamaba Marcel Wall, exacto, fue Marcel Wall quien hizo eso, ese video en aquel entonces. También se dice que Nick Greger tenía conexión con Breivik. Ahora supuestamente vive en África. En Gambia compró un terreno, un refugio para el fundador de su orden, cristianos. Exactamente. Él dice que gana su dinero evaluando la calidad de diamantes. Conexión con Breivik. Exactamente. Así que sigo creyendo que Nick Greger es una persona muy peligrosa. Absolutamente, absolutamente. El amor no conoce el racismo. Eso también es algo completamente nuevo. Espera un momento. Su historia de salida fue realmente digna de Hollywood. O sea, él, porque estuvo mucho tiempo en Sudáfrica con los racistas de allá, grupos de boys. En algún momento conoció a una joven negra, se enamoró de ella y ya no quiso ser racista. Curiosamente, ese matrimonio tampoco duró mucho. Después tampoco habló de manera amable sobre esa joven. Pero claro, en ese entonces era una historia de escape. Un racista extremo viaja a África, se enamora de una joven negra y abandona su antigua vida. Eso haría sonreír a cualquier director de Hollywood porque obviamente es una historia increíble. Y con eso, de inmediato se ganó la reputación de ser un desertor, pero en realidad nunca se salió del todo.
Entonces vamos a ver. Esa. Sí. Comercial de los nacionaldemócratas de Hesse disponible en Internet. ¿Por qué me ponen ahí? Porque ¿Por qué aparezco ahí? Alguien editó eso muy raro. eso es de mi documental de NDR, acostado con 4. ¿Un video publicitario? Que aquí, ese soy yo. Eso. De los nacionaldemócratas de Hesse. El video es... Que se utiliza, eso no parece un documental de la televisión pública, no importa. Buen aporte. Estamos reaccionando. Está disponible en Internet. Mezcla extraña de autoironía, protesta social y racismo brutal. El comercial de los enanos se transmitió por televisión en 2008 como publicidad de las elecciones estatales de Hesse. El contenido, la supuesta explotación del trabajador alemán por fuerzas oscuras. Por cierto, la pensión solo se obtiene hasta los 70 años y la Navidad se cancela el próximo año. Quien trabaja honestamente también debe ganar honestamente. Partido Nacional Democrático. El partido de... Pequeño. Hombre, y luego el Requiescat Pace. Sí, viejo, ya en serio, eso... Es oro puro, eso es... Es oro puro. Yo soy tan... malo. No me pareció tan malo. Eso es tan... Tan malo. Eso es una porquería. No me pareció tan malo. No lo vi tan mal. Lo celebré. En serio, todos nos burlamos de eso. La cosa es que en toda la escena nacional eso fue motivo de risa, o sea, el bolo. Después, él se moría de vergüenza por haber hecho eso. Yo lo habría encontrado gracioso de algún modo. Sería raro y vergonzoso, pero sí es gracioso. En el caballo con la bandera y abajo los pequeños duendecillos. Entonces, eso probablemente debería apelar más bien a la necesidad de comedia o a la supuesta necesidad de comedia de su público objetivo. Pero luego se combina con demandas sumamente radicales. La Partido Nacional Democrático ha dejado claro una vez más que es un partido hostil al sistema que busca la superación del sistema. Más extractos del anuncio. Reducción de las dietas de los diputados al 50%, eliminación de los subsidios para las comunidades judías, eliminación de los fondos para migración e integración, expulsión de todos los extranjeros ajenos a nuestra cultura. ¡No! Ya no habrá fondos para instituciones judías. Luego, la política hacia los extranjeros, su xenofobia, que es evidente, por ejemplo, no hay dinero para la integración. Eso es quizá la demanda más urgente que tenemos aquí, que integremos a los inmigrantes en Alemania y que hay que esforzarse en eso de ambos lados, que también se debe gastar dinero en eso, eso se niega claramente. Los extranjeros de otras culturas deben ser expulsados. Eso sería un éxodo gigantesco que realmente llevaríamos a cabo aquí. Otro estado federal, otro anuncio del Partido Nacional Democrático. Atención. si realmente no quiere que un día lo despierte el muezín, entonces vote por el Partido Nacional Democrático. Eso fue Andreas Molau, a quien en mi época en la escena despreciativamente llamaban el octavo Molau, porque en ese entonces él declaró que según la doctrina racial nazi sería considerado un octavo judío. Hoy es un hombre admirable, le debo mucho. En ese entonces él fue uno de mis primeros contactos cuando salí, cuando sentí la necesidad de hablar con personas que ya habían recorrido parte de ese camino. Él ya había salido también, ya había tenido realmente el valor. También hay que admitir, amigos, me equivoqué, fue un gran error, no confíen en lo que se promueve ahí. Y él finalmente me aconsejó que acudiera a un programa de salida y según yo, al final también contribuyó significativamente a mi radicalización. ¿Sabes qué hace hoy? Sí, lleva una vida completamente normal. Durante un tiempo tuvo un blog sobre placeres, sobre buen vino, buena comida y hoy lleva una vida muy feliz y satisfecha. Andrés. Un disco versátil digital del Partido Nacional Democrático de Baja Sajonia. La xenofobia se disfraza hábilmente como un clip de comedia. El partido se presenta en el video con música y mucha naturaleza. ¡Ah! Jörg Heinl, ¿recuerdas? Sí.
Todavía me acuerdo. En ese entonces, cuando hacíamos campaña electoral, hubo una campaña oficial para el Partido Nacional Democrático. Un CD debía sonar en los recorridos de radio, en los autobuses, con altavoces. Ahí estaba Jörg Heinl y a muchos les caía tan mal, con razón, de alguna manera tenía razón. ¿Lo logró? No, él nunca logró nada. Al oírlo entiendes por qué. Y entonces simplemente hicimos desaparecer esos CDs. Y en su lugar pusimos música Schlager, lo que causó bastante indignación en algunos miembros del Partido Nacional Democrático. ¿Por qué estamos poniendo el CD oficial de campaña electoral? Donde simplemente dijimos, oye, no, así no, nada de eso. Un movimiento joven y fresco. Definitivamente queremos intentar acercarnos aún más a la gente de manera multimedia y el proyecto del CD Schulhof ya ha sido muy exitoso. Y pensamos que ahora simplemente también agregaríamos la imagen para así añadir un nuevo nivel allí. El disco versátil digital no logra su efecto. En las elecciones estatales de Baja Sajonia en 2008, el Partido Nacional Democrático no supera el 5%. Sin embargo, los medios visuales modernos y los cantautores buscan crear aceptación duradera entre los jóvenes y futuros votantes. En Baja Sajonia es... Frank Reneke consigue cientos de miles de vistas en TikTok, ¿no? Sí, últimamente otra vez, ¿no? Pero de hecho, eso es más bien otra vez lo mismo de siempre, lo tradicional, que durante mucho tiempo no funcionó y que ahora simplemente vuelve a funcionar. Porque está tan fuera de toda norma que uno puede producirse como alguien fuera de lo común. Creo que hace años ni Frank Reneke habría logrado tantos clics, no, tiene que... También hay que ver que en las últimas décadas, desde que salimos del Parlamento estatal, la Partido Nacional Democrático no necesariamente estaba en la base. O sea, no estaba arraigada entre la gente. Y que ahora estamos empezando a acercarnos de nuevo a los jóvenes y a crear una base ahí para poder atacar con fuerza la próxima vez y estar arraigados. Ese es el enfoque que usamos en estos proyectos. ¿Campañas de derecha en el nuevo milenio? Científicos advierten sobre la nueva calidad de la agitación multimedia. Subtitulación. Como si supiera que había una especie de película. El intento con medios modernos y los recursos de estoy escribiendo. También a veces si investigas algo así, si encuentras algo así, eso me interesaría. Técnicas modernas de medios, llegar a los alumnos repartiendo CDs y DVDs, infiltrando los patios de las escuelas. De esta manera, llegando a cada habitación de niños o adolescentes a través de Internet. Eso, claro, tiene otra dimensión. Tuve que juntar mis dos neuronas por un momento. ¿Te refieres a ese documental, a que existía? ¿Te refieres a esa película de KDS? Claro que la conocía. En ese entonces era un clip bien producido, con música adecuada y escenas editadas rápidamente. Quizás podría hallarlo en algún lugar, al menos con una máquina Wayback. Pero también hago un llamado, ya que hay muchos oyentes que ya me han escrito, espectadores tuyos que también tuvieron que ver con KDS en ese entonces. Si todavía lo tienen por ahí, mándenoslo con gusto, podemos revisarlo juntos. Yo tiré toda esa basura en ese entonces, así que ya no lo tengo, pero quien todavía lo tenga y quiera deshacerse de ello, mándelo para acá. Podemos obtener algo positivo haciendo un reporte crítico. En comparación con antes. Ya. Quizá ahora lo veamos, porque tampoco reciben alemanes. En armonía. Con el mensaje, esto es... ahora es como un conglomerado, o sea, eso no era la película, eso solo fue el comienzo. Esto ahora es otra vez de Medios Frente Popular. Entonces, ellos simplemente hicieron aquí, para ilustrar cómo los nazis comunicaban de manera diferente en ese entonces, un montaje de videos en esta sección de videos. Entendido. Eso es... La pura transmisión de la propia vida, la conservación de la sangre alemana y de la cultura alemana. Entonces, ¿puedo repetir una vez? ¿Eso los hay social si es nacional? No olviden que el lunes es el día del canal de Rothbrunner. Buenas noches. Decimos lo que pensamos. Muy buenas noches, queridos televidentes y del canal Rojo Marrón. Aquí vamos de nuevo. Agresivo nacionalista, ya lo mencioné antes. Antes. Sí, lo hicimos. Sí, lo vimos. Eso fue, sí, ahora parece un bucle infinito, ¿no? Quien haya encontrado el segmento tan bueno puede verlo una y otra vez. Pero creo que una vez es suficiente, una vez es suficiente.
Innecesario, sí, una y otra vez. Sorprendente desde el inicio, cuando muchos también se rieron. La propia escena de extrema derecha se rió de eso, los de extrema izquierda se rieron de eso, muchos demócratas se rieron de eso. Luego dijeron, veamos qué hacen ahí. ¿Qué tan extraño es eso? Se rieron, sí, pero ahora no escucho ninguna risa. No. Lamentablemente, así es, tenemos que ocuparnos de eso. ¿Qué tan bueno es este trabajo en redes sociales? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué es un trabajo de prevención realista y cómo limitarlo de forma realista? Sí, la máquina de radicalización TikTok, hay que decirlo, ¿no? Que contribuye en gran parte a eso. También debemos preguntarnos qué agenda tiene TikTok desde China. No, desestabilizar los sistemas democráticos ahí. Eso es todo un asunto más profundo. Esto realmente es solo el comienzo. Y eso que, sí, lo que Axel también inició ahí con el KDS, lamentablemente también es parte de esto. De la semilla que sembraste en ese entonces, probablemente hay una culpa que también has cargado contigo. Al igual que mis producciones que aún se escuchan hoy. Sí, siempre es impactante ver eso, que todavía llevamos parte de la culpa por esa radicalización que existe hoy en día, ¿o no? Sí. Las que también impulsé mucho en ese tiempo, lamentablemente aún están en la mente de muchos. Sí, por supuesto, asumo parte de la culpa. Por eso también participo en la prevención. Sí, no quedarse de brazos cruzados diciendo mi vida pasada ya quedó atrás, sino enfrentar los viejos demonios y errores una y otra vez. Para aclarar, hoy sé más y les explico por qué eso fue más que un simple error. Por favor, no hagan la misma tontería que yo hice en ese entonces. Oigan, eso lleva al desastre. Axel, siempre es bueno mostrar cosas antiguas y ver cómo lucen los jóvenes hoy. Las manifestaciones a veces, si no vieras la calidad de la cámara, no sabrías de qué año son. Creo que podrían incluirnos a ambos, ¿no crees? Por eso cuiden a sus amigos y conocidos en la escuela, sobre todo a los jóvenes, y estén atentos. ¿Qué se está consumiendo y quién está tratando de introducir odio en ellos? Bueno, Axel, muchas gracias por tu tiempo. Quien quiera apoyar a Axel, adelante. Si no, ya está disponible el libro X, Derecha, Luces Rojas, Rockero de Philip Schlaffer y mi libro El odio genera violencia. También está el enlace al nuevo audiolibro. Estoy ansioso por saber qué opinan, qué les parece el audiolibro. Me encantaría recibir sus comentarios. Muchas gracias, amigos. Ya conocen a los sospechosos habituales. Beef Bandits con Philip Zane, carne, raps y más. Y eso me alegra mucho, un poco de publicidad. Y luego en Sackclass con Philip Zane, por supuesto también. Eso es solo como un comentario al margen. Quien quiera apoyar eso, adelante. Por lo demás, quien quiera ver a Axel en vivo en prevención, en el trabajo contra la violencia, solo puedo recomendárselos. Axel recorre el país con esto. Pueden contactar al club o a Axel en info.extremistlos.de o visitar extremistlos.de. Échenle un vistazo. Y entonces pueden solicitar a Axel. Les puedo decir que para muchos es un día inolvidable y también sacude a muchos jóvenes. Por eso, una recomendación muy clara. Inscríbanse con gusto y entonces lo lograremos todo. Axel, gracias por tu tiempo. Siempre es emocionante para mí ver un cartel que dice Libertad para Axel Reitz. ¿Cómo sales de eso? ¿Solo lo dejas atrás o piensas, Dios, sí existió ese cartel? Y eso me interesaría como última pregunta. No puedo dejarlo atrás y no lo hago conscientemente. En ese entonces me ofrecieron cambiar de identidad en el programa de salida, pero no quise hacerlo porque esa es mi historia y sé que hoy soy la persona que soy. Sí, con mis defectos, errores, aprendizajes y virtudes porque he vivido y eso forma parte de mi historia. No me enorgullece, no lo veo atrás y pienso, oh, genial. Vi un cartel mío y niego con la cabeza pensando, vaya, hermano, ¿cómo eras antes? ¿Cómo pudiste llegar a eso? Axel, felicidades por las personas que ganaste hoy. Hablo en serio, de carácter, y eso sí lo puedo decir. Con Axel se puede convivir muy bien, pasar un buen rato y hablar de cualquier tontería, eso sí lo tengo que decir, pero a veces también hay que callar a Axel en privado, si no, no te deja hablar. Así que Axel, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí una y otra vez. Échenle un vistazo, avísenme si quieren ver a Axel ahí. Y como siempre, me despido con un sí, gracias a Axel, y un ahoy desde la costa.